Bienvenidos al programa Con la Gente Podcast, un programa dedicado, dirigido a todos esos ciudadanos o esos líderes que están día a día con la gente y entre la gente. Y hoy vamos a dedicar este programa a la Semana Santa, también conocida como la Semana Mayor, donde recordamos la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente hablar de la Semana Santa en Semana Santa, debo estar acompañada con especialistas. Aunque todos los hijos de Dios, por supuesto, estamos llamados a predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy estoy, como dirían, bendecida y afortunada, pero porque tengo la compañía de dos grandes sacerdotes venezolanos que hacen una labor increíble, no solo de ser pastores de la iglesia, sino individualmente hacen cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser venezolanos. Y son sacerdotes que están, como dice nuestro programa, con la gente y entre la gente. Por eso tenían que ser invitados en este episodio de hoy, dedicado a la Semana Santa, la Semana Mayor. Y acá los presento, tenemos a Fray Marcos, él es sacerdote, hijo de Dios. Yo le preguntaba, ¿cómo lo presento? Porque usted ha hecho muchas cosas, Fray Marcos. Me dice, no, como hijo de Dios. Él es sacerdote y además muy conocido porque en las redes sociales, porque participó en el MasterChef de España. Así que también muy conocido por eso. Pero su principal título, hijo de Dios. También me acompaña Giancarlos Benítez. Él es sacerdote en Madrid. Él es venezolano. Ha hecho bastante el apostolado en Barinas, en San Cristóbal, entonces nos van a hablar mucho de eso y por supuesto hablar de esa Semana Santa y hablar de la fe. Bueno, vamos a comenzar, ya creo que el tiempo nos apremia. Quisiera que me comentaran cómo en esta Semana Santa estamos en quizás la semana más importante para los católicos, porque vivimos la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vivir la Semana Santa? Me gustaría que de forma individual lo dijeran. ¿Cómo vivir la Semana Santa en tiempos como hoy, en el año 2025, donde tenemos retos como es las redes sociales que quizás alejan un poco a la gente de la fe o también de los problemas del día a día que se atraviesan en medio de tantas dificultades? ¿Cómo vivir esa Semana Santa cuando quizás la fe hoy está perdida no solo en Venezuela, sino en la humanidad? Bueno, la Semana Santa yo creo que este año tiene una connotación muy especial porque está marcada por el jubileo de la esperanza. Y aunque mucha gente dice que la esperanza es lo último que se pierde, yo creo que es lo primero también que se pudiera perder en algún momento por las situaciones importantes que tenemos en nuestra vida. Sin embargo, esta Semana Santa para nosotros tiene ese carácter de recuperar la esperanza, de volver a nacer, de volver a confiar en nuestros valores, en nuestras tradiciones familiares, en lo que es la cultura del encuentro, de la solidaridad y especialmente del amor. Yo creo que cuando nosotros meditamos día a día de la semana, nosotros vamos viendo poco a poco cómo el amor de Dios se hizo persona en Jesucristo para la redención del ser humano, especialmente como lo hemos aprendido de niños. Nosotros recordamos siempre a nuestras madres cuando nos llevaban al templo, cuando nos llevaban a orar ante el Nazareno, como se va a ver en estos días, cómo mirar a la dolorosa y cómo sentirnos mirados con ella, por ella. Así es. Y entonces sí tenemos que vivir la Semana Santa. Ahora quiero escuchar cómo Fray Marcos, un sacerdote venezolano también, al igual que el sacerdote Giancarlos, cómo nos invita a vivir esa Semana Santa que recién estamos empezando. Bueno, primero te felicito porque a mí me sorprende día tras día cuando varios comunicadores sociales se toman esto tan en serio. Estar frente a un micrófono o detrás de las cámaras o frente a las cámaras implica un compromiso serio y una gran responsabilidad. Y cuando hay un colega, porque yo soy periodista, ¿no? Yo soy abogada, solo que estoy prestada a las comunicaciones en este momento. Buenísimo, porque hay que comunicar en todos los ambientes. Pero de alguna forma te conviertes en comunicadora porque tienes la responsabilidad de tener esta iniciativa que otros, teniendo la profesión de comunicadores, pues no la tienen por sus ocupaciones o por sus actividades diarias. Pero a lo que iba es que me sorprende que para bien que haya gente que se aboque. Lo que me sorprendió mucho cuando dice todos los hijos de Dios estamos llamados a predicar el Evangelio, que es la buena nueva de liberación, a la palabra que nos ha regalado ese amor hecho carne, como decía el padre Giancarlos, esa misericordia inagotable, tanto que año tras año nos recuerda
la Semana Santa precisamente que Dios se ha encarnado. A mí hay una cosa que me encanta de mi religión y de mi iglesia, que mientras que otras religiones, otras creencias se obstinan y se dedican a buscar a Dios, y a buscar a Dios, a ver dónde lo encuentran, a ver si existen, dicen ellos. Nuestro Dios es quien nos busca. Y es el que se obstina a tal manera y no se da por vencido, que dice: ¿qué más voy a hacer? ¿Qué más les voy a demostrar? Bueno, pues entonces me revelo. El culmen de la revelación es Cristo. Y se encarna en la humanidad a través de una mujer. Ahí la importancia también que tiene y reviste la mujer para la historia de la salvación, María corredentora. Y presta a esta mujer y hace a un lado los proyectos que tenía como ser humano de casarse con un hombre. Estaba desposada con José. A muchos de nosotros nos puede pasar. A muchos de los que están escuchando este podcast con la gente, a mucha de esa gente que nos escucha, le puede pasar, y ojalá que les pase en esta Semana Santa, en estos días santos, que aún teniendo sus propios proyectos, cuando escuchan el llamado, sea el que sea el llamado a la misión, son capaces de dejar sus proyectos y sus planificaciones personales para decirle sí al proyecto de Dios. Cuando Dios borra tus proyectos, cuando Dios hace de lado tus proyectos, es porque a veces tus proyectos te iban a destruir. Y lo último que quiere el Señor es que seas destruido, ¿no? Él quiere destruir el pecado en nosotros, pero no a nosotros. A nosotros nos ama. Y por eso la vivencia de la Semana Santa tiene que estar enmarcada en ese gran proyecto de salvación, en esa economía, se dice también, de la salvación, en la que Dios no escatima ningún esfuerzo, tanto que hasta dio su vida por nosotros en la cruz. Y eso vale la pena recordarlo y tenerlo presente, no solo en Semana Santa, sino en nuestro diario vivir. Pero obviamente los días santos, a veces mal llamada Semana Mayor, pero deberíamos ¿por qué? O sea, me gustaría por qué. Porque bueno, se ha tomado mucho el comercio, como en todo, en el Día de las Madres, por ejemplo, el Día de los Enamorados a veces hace referencia a un motel, infortunadamente. A mí me da mucha tristeza. O solo la sexogenitalidad. Y otros dicen que el día de la secretaria, el día del amante. Eso es triste, porque todo lo hemos sexogenitalizado, sexoerotizado, y lo hemos reducido a la mera pasión de la carne. Y entonces el Día de las Madres se convierte en un día de comercio, el Día de los Enamorados en otro día de comercio. Y la Semana Mayor, que debería ser verdaderamente la mayor, pues deja de ser ya santa. Y deja de ser ese llamado a la santidad que todos estamos teniendo todos los días de parte de ese Dios que se deja matar por ti y por mí para la salvación. Y entonces se convierte en una semana en la que muchas veces uno escucha, sin querer queriendo, como dicen, en el metro. Yo he escuchado conversaciones en la peluquería: voy a aprovechar estos días para de verdad desconectarme. O en nuestro país, por ejemplo, todo el mundo se va a la playa. Y más allá de que sea pecado o no, te estás perdiendo un stop para tu reflexión. Te estás perdiendo unos días en los que estás llamado a la introspección profunda, al saberte no solo de carne, sino que tienes un cuerpo, y es más, eres un cuerpo de alma y materia. Pero al fin y al cabo esta materia, nos lo recordaba el miércoles de ceniza, va a llegar a su fin. ¿Y cómo vas a responderle al Señor mirándolo cara a cara cuando te pregunte: mira, ¿qué hiciste con el tiempo que yo te di a ti para que me lo dedicaras a mí un momento? ¿No? Hacer un stop en nuestra vida siempre es necesario. Y por eso la Semana Santa es muy propicia, porque días libres, fines de semana largos de puente, vamos a tener siempre en el año. Pero días en los que nos sentemos a reflexionar que hay un Dios que se ha encarnado y se ha hecho uno más como yo, que ha padecido como yo, que ha tenido hasta miedo como yo al decir: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, un Dios que se ha hecho como tú y como yo para decir: te entiendo tanto tu desesperanza, tus lágrimas, que además no solamente me he hecho uno como tú, sino que cuando vine llamé a unos como tú, y sigo llamando a hombres y mujeres para que me sigan. Y eso no quiere decir que tú y yo somos mejores ni peores, sino sencillamente tratamos de escuchar esa voz de la invitación, si quieres, porque también Cristo tiene algo hermoso y es la libertad. Y la Semana Santa entonces hay que reflexionarla, y a mí me encantaría vivir qué estás haciendo con esa libertad que el Señor te da al decir: si quieres seguirme, toma tu cruz y sígueme.
Qué hermoso, y precisamente hablar de que la Semana Santa es libertad. O sea, para mí es algo que me apasiona, es la libertad. No libertinaje. Exacto, no libertinaje, libertad. Porque muchos de los que están escuchando van a decir, pero este padre o estos ahí se están contradiciendo, porque si de verdad es libertad, pues yo hago lo que a mí me da la gana. Y no. Bueno, está el libre albedrío, o sea, de que... Pero es que el libre albedrío precisamente viene desde la libertad, desde el ser de Dios, ¿no? Y es que esa libertad te tiene que llevar precisamente a hacer un examen tan profundo de ti que tú seas capaz en libertad de decir hasta dónde esto que estoy haciendo me ocasiona daño y le ocasiona daño a los demás. Esa es la verdadera libertad. Mira, yo leí hace mucho tiempo en un libro que decía el ser humano, el hombre que es capaz de vencer a un grupo de personas es inteligente, pero el que es capaz de vencerse a sí mismo es sabio y ha comprendido lo que es ser libre. El que es capaz de vencerse a sí mismo. Y esa es la Semana Santa. Estamos llamados a decir, ¿cuáles son mis bajas pasiones? ¿Qué es lo que a mí a veces me aleja de Dios? Yo siempre he dicho que la palabra, por ejemplo, que nos da mucho miedo y es una de las cosas que a veces a la era posmoderna no le gusta, por ejemplo, hablar de pecado, que somos pecadores, ¿para qué lo vamos a negar? Es que la iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de heridos por el pecado, que sencillamente se sienten tan necesitados unos a otros que yo me agarro de ti, tú te agarras de mí, vamos juntos, como dice ese canto, como hermanos miembros de la iglesia. Y desde esa herida del pecado, ahora que pudiesen dibujar ustedes en sus casas donde nos estén escuchando, dibuje la palabra pecado, escríbala allí. Luego le va a quitar la C y le va a poner la S, suena pesado. Luego le pone la G de gato, suena pegado. Y si le pone la N, suena penado. Es decir, el pecado es aquello pesado y pegado que me produce pena y dolor. Y que estoy llamado desde esa libertad a decir con un examen de conciencia estos días santos, oye, si yo sé que a mí me hace daño consumir tal bebida o tal o pornografía, qué sé yo, pues voy a hacer un examen de conciencia porque estoy haciéndome daño, pero al final es que no es solamente yo el que me hace daño. El que se hace daño, que le hago daño al grupo de personas que además me aman. ¿Cuántas madres no están a los pies de las camas de sus hijos que han sufrido accidentes, drogados o bebidos o qué sé yo? ¿Cuántos esclavos del sexo carnal solamente por la mera satisfacción del tener el poder y el placer no están consumiéndose en una enfermedad? Y ahí va a estar la iglesia, además, una cosa muy linda, ¿no? Que a los pies de la cama de los que nadie quiere, siempre hay una religiosa o un religioso cuidando de aquella persona que es despreciada por aquellos que en un momento les dijeron, ay, no, tú tienes que ser libre. Eso hay que dejarlo bien clarito para que cada uno en su momento, en estos días santos, pues diga, oye, pues es verdad, esto me está haciendo daño, voy a detenerme. Claro, sí, desde la libertad, creo que como ciudadanos, como personas, tenemos esa posibilidad de escoger lo que qué camino tomar y dónde nos sentimos más cómodos y de allí ver ver o volver a la mirada del Padre, en este caso a nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que la gente quiere ser hoy libre para ser feliz y no quiere ser sensata. Mira, yo siempre pongo un ejemplo. Es libertad con responsabilidad. No, a mí me hace feliz pasarme el semáforo en rojo, porque la adrenalina, me hace feliz. Sí, pero si te pasa el semáforo en rojo te puede hacer, no importa, me hace. No, pero oye, sé un poquito más sensato, más sensata. Espérate, está en naranja, no te lo pases, puedes atropellar a alguien, puedes hacerle daño a alguien, te haces daño tú y le haces daño a tu entorno. Entonces, cuando la gente, aquí que estamos hablando con la gente, es sensata, hay una sociedad sensata y dice, este sistema me está haciendo daño, me está haciendo esclavo. Pero es que a mí me hace feliz. Sí, pero es que antes de la felicidad voy a ser sensato. Entonces cuando hacemos un stop y paramos, porque el semáforo ya está en naranja y va a cambiar a rojo, ¿cuánta felicidad verdadera en esa libertad me produce esperar que el semáforo se ponga en verde para pasar? Esa sí es la verdadera felicidad, donde no te dañes y no dañes. Y eso es sensatez, que me lleva a una verdadera y la posibilidad de ser realmente libres y felices. Me hace pensar cuando estás hablando de esto en aquellas personas que dicen, ¿por qué Dios no escucha mi oración? ¿Por qué Dios no escucha mi oración? Oro, hago oración, dirijo rezos, pero ¿por qué Dios no me escucha? Porque realmente a lo mejor no saben orar. Y la Semana Santa, pues también estos días es importante esto,
no hacer un máster o un posgrado en oración, pero simplemente abrir el corazón. Y precisamente lo que decías, cuando hay personas que quizás se dejan arrastrar por sus deseos, por sus bajas pasiones, es porque a lo mejor no han abierto el corazón a lo que estos días santos invita: orar. Orar simplemente es como un niño cuando le dice a su padre: en la escuela viví esto, este compañero me dijo esto, esta persona me movió a esto, la maestra, la profe nos exigió esto, la profesora. Yo creo que estos días para nosotros como cristianos, pero también como hijos de Dios, es el momento de comunicarnos, de abrir el corazón y decir: Señor, aquí estoy, soy débil, me cuestan estas cosas. Y orar es eso que decimos siempre, hablar con Dios. Hablar con Dios. O sea, ¿cómo, o a los que nos están hoy viendo y escuchando, que nos podrían preguntar, ok, el Padre nos está diciendo que quizás yo no sé orar, o ¿cómo orar? O sea, ¿cuál es la oración correcta? ¿Es hablar con Dios como hablas con un amigo? Es precisamente eso, es hablar como de un hijo con un padre, de un amigo como un amigo, de un hermano como un hermano. Precisamente el diálogo, la oración es diálogo, no necesariamente es un monólogo, sino es diálogo. Hay no repetir, y sin que esto suene, y espero que no me satanicen por esto, sin rezar un rosario que diga algo repetitivo, que ojo, yo lo rezo, pero en el sentido, la oración sería, es eso, hablar con Dios, hablar con un amigo. Es un diálogo. Es un diálogo. Jesús, cuando hablaba con el Padre de Dios, dialogaba sobre la humanidad. Y la respuesta, o sea, un diálogo significa que te entregue una respuesta, es decir, yo hablo con Dios y voy a tener esa respuesta. Y voy a tener esa respuesta aquí, en el corazón. Quizás estamos acostumbrados a lo mejor en una oración que sea espectacular. Podemos ver en algunos grupos que lo hacen a su manera, de una forma un poco así espectacular. La oración más bonita es cuando tú abres el corazón y hablas con Dios. Le dices: aquí estoy, mira mi nada, ayúdame. Y en el fondo vas a sentir paz. ¿Por qué? Porque es Dios quien te ha escuchado. Ha escuchado. Y además dejarse escuchar. Porque, por ejemplo, siempre en San Cristóbal, allá en Venezuela, siempre iba una señora al Santísimo y estaba 2 horas, 1 hora antes la misa, y después se quedaba casi que otra hora y decía: es que yo siento que no me está escuchando. Y entonces yo le decía, la pregunta era, él sí le escucha. El problema está, la dificultad más grande es en que usted deje de hacer un monólogo mentalmente. Porque ¿qué pasa? Que me siento frente al sagrario, eso no me hace un buen orador. Por la sencilla razón, me haría un buen orador si yo dejo que Dios también me hable. Y si yo lo escucho, el Shema Israel. Porque a veces yo me siento y le suelto una retaíla, como decimos, de cosas, y me levanto y me voy, y yo siento que Cristo se queda como con oye, yo te iba a decir algo, ¿no? Saber además esa confianza que está entre uno de los pecados contra la esperanza, la confianza que se ha perdido. La confianza se ha perdido en todas las niveles de las instituciones, hasta dentro de nuestra iglesia, lamentablemente, ¿no? Bueno, es la institución, según una encuesta última que hicieron, de las más creíbles en el mundo, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, en Venezuela, figura como la primera, igual, y con la Organización de Cáritas de Venezuela, siempre van a figurar como la primera por transparencia y todo esto, pero en el mundo, por ejemplo, hay desconfianza en los políticos en casi todo el mundo, o en los que se dicen políticos que lo que hacen es publicidad o propaganda política, que eso es otra cosa. Hay desconfianza hasta en la ciencia. Fíjate lo que pasó con el COVID, que mucha gente dice: no te inyectes, no te pongas la vacuna, yo sí me la voy a poner, no, pero que nos están estudiando, no, pero que es un chip, no, pero... Entonces, hay una cierta desconfianza. Lo malo es cuando toda esta desconfianza externa, mundana, entra también en tu vida espiritual, y entonces hay una desconfianza de Dios. Y esa desconfianza es como esa polilla que corroe, porque entonces tú también vas muchas veces a decir: es que yo creo. La cosa no es creer en el Señor, la cosa es creerle al Señor. Y ese es un reto como cristianos y como creyentes. ¿Tú crees en Cristo? Sí, claro, yo soy más católica que el Papa, dicen muchos. ¿Pero le crees? Y es una pregunta que cuando se hace de fondo, oye, a mí me mueve, porque yo soy sacerdote, pero muchas veces me cuesta creerle al Señor. Y creerle a Cristo es cuando me dice: yo estoy contigo y estaré contigo hasta el final, hasta el fin. ¿Cuánto me cuesta creer eso? Porque el fin lo vemos como el acabose, el que ya se va a terminar el mundo, o cuánto falta para ello.
Y entonces me cuesta. Y si no hay un diálogo, como decía el padre Giancarlo, ese diálogo que me lleve no solo a dialogar, lo que pasa muchas veces con las parejas, por ejemplo. Las parejas cuando se van a... Yo hago acompañamiento psicoespiritual por un estudio de psicología que estoy haciendo, entonces uno cuando escucha atentamente dice, no, pero es que nosotros dialogamos. Ok, eso está muy bien, pero es que de un diálogo viene lo Dialogan otro. por WhatsApp, por Instagram. No, el diálogo tiene que estar acompañado de la comprensión de que no sirve a nosotros sentarnos 2 o 3 horas aquí, como cuando yo hago oración, es pipitar un poco de cosas, taca, dialogué, pero comprendí. Entonces es creerle al Señor y es comprender. ¿Para qué? Para yo convertirme no solamente en un mero creyente, sino en una persona creíble, que es lo que nos hace falta hoy. Creyentes, muchos, pero creíbles. Yo soy creíble como cristiano, a mí me creen, que me lleve a la confianza. Es decir, he visto un fraile en Masterchef, que lo has pronunciado, o he visto un fraile que escribe maravilloso como escribe Giancarlo. Es creíble. Sí, ojalá que seamos creíbles, más que creyentes. Estamos llamados a ser creyentes, pero esa oración tiene que volverme creíble. Que el otro cuando me vea diga, esta persona es de oración. Y eso se logra con el Shema Israel, escucho al Señor, porque si no se convierte en mi monólogo, que además el pobre Dios, entre comillas, tiene que estar dentro de mi esquema, porque si no parece que deja de ser Dios, porque estamos tan metidos en el mundo de la inmediatez que hasta una oración tiene que ser escuchada inmediata. Y entonces ya no creemos en una fe que es procesual, sino en un acto de magia. Por eso yo soy contrario y enemigo cuando dicen la mágica Navidad. No, la Navidad no es mágica. Si Dios hubiese querido venir al mundo, como vienen estos de las películas, Schwarzenegger cuando protagonizó Terminator o Superman, bueno, lo hubiese hecho. Pero ha tenido su debido proceso en el vientre de una mujer, María lo ha concebido, y es un proceso natural, es que Dios se hace natural entre nuestra naturaleza. Entonces, por eso la oración no tiene por qué ser inmediata. La fe, me decía en estos días un amigo que estábamos entrenando, la fe mueve montañas, como dice la Biblia, sí, pero una fe llevada con proceso, acompañada de la esperanza. Yo pongo, por ejemplo, el reloj todas las noches, la alarma, con fe de que suene, pero con una gran esperanza de que yo lo pueda escuchar. Y pasa un proceso de que yo descanso y duermo hasta cuando lo escuche. No va a ser inmediato. Yo no pongo el reloj para que me despierte y que suene de inmediato. Entonces es un proceso. Y la Semana Santa, precisamente ese proceso hermoso, ¿no? Hay un día muy triste de la Semana Santa, que todos sabemos. Es la muerte, ¿no? de nuestro Señor Jesucristo. O hay otro día más triste. La traición. La traición de Judas. ¿Y por qué es el día más triste de la humanidad? Porque uno de sus elegidos decidió no confiar en él, de lo que tú estabas hablando hace unos instantes, la confianza, del que fue llamado, amado y animado para entrar en el reino, decidió no quiero, no renuncio a lo mío. Y esta Semana Santa para nosotros es renunciar quizás a aquellas cosas que nos quitan la libertad, que nos quitan la esperanza. Cuando digo esto no lo digo en sentido fatalista, sino que es una realidad. Todos centramos nuestra atención en la muerte de Cristo, pero resucitó. Pero un discípulo que fue llamado, que nunca se arrepintió, que nunca buscó la conversión del corazón, que significa regresarse, que significa tomar conciencia de mi vida, ¿para qué soy? ¿Por quién existo? ¿Para qué vivo? ¿En qué Dios creo? ¿Cómo me dejo amar por Él? Y por eso nosotros pues contemplamos, pues precisamente en la Semana Santa hay un día en que el Evangelio centra la atención en esa traición, en que Judas se levanta de la mesa de Jesús para entregarlo. Sí, bueno, yo creo que esto, o la Semana Santa en general, es ese tiempo de reflexión, de escucharnos, y creo que escucharlos a ustedes dos me hace reflexionar que quizás no he vivido esa Semana Santa de forma correcta, ¿no? O sea, sí, y ahorita vamos a hablar de eso, de esas tradiciones venezolanas, porque normalmente sí, vamos a la misa, acompañamos las procesiones y comemos algunos platos típicos de la Semana Santa, pero realmente
acompaño a esa pasión. Y eso es algo que nos tiene que, a todos, ¿no? O sea, esto es algo, yo creo que todos los temas que tienen que ver con Dios, con Jesucristo, con la religión, son temas muy personales. O sea, eso es que cada uno se tiene que revisar, y de eso se trata, esa libertad, de que cada quien elija desde qué punto de vista lo quiere vivir. Y no desde que para que todos me vean, o que mira, voy a ir a tal procesión para publicarlo en Instagram y tener los mejores likes y los mejores comentarios, y realmente fui para tomarme una foto y que la gente vea que fui, que acompañé un determinado acontecimiento, o fui porque sentí que ese llamado de ir. Y quiero hablar precisamente de eso. Ya hablamos de cómo vivir esa Semana Santa, ya hablamos un poco de la oración. Ahora quiero hablar de esa Semana Santa en Venezuela, esa Semana Santa la que hemos vivido, que vemos desde el Nazareno de San Pablo, el Nazareno de Petare, que acaba de cumplir 300 años. Para mí Petare es algo que me llena de mucha emoción, porque siempre he estado muy relacionada a lo que es el municipio de Sucre, entonces sé cómo allí se vive mucho la Semana Santa, pero hay muchas manifestaciones dentro de Venezuela que se viven en la Semana Santa y son impresionantes, y quiero que hablemos un poco de eso, de cuáles son esas tradiciones, no solo desde la iglesia, o sea, desde la religiosidad, sino también desde el ciudadano, que por lo menos ahí sé que lo hacen. La quema de Judas, por ejemplo. O sea, quiero que hablemos un poco de esas tradiciones que ustedes lo han visto no solo como sacerdotes, sino desde niños, porque ustedes son seres humanos al igual que yo, que evidentemente tienen un liderazgo dentro de la iglesia, pero son ciudadanos al igual que yo, y que vivieron eso y que lo viven, y que usted hace un rato me decía fuera del aire que entrena, y ahora entrenamos en el mismo gimnasio, y dije, bueno, en algún momento vamos a entrenar juntos. O sea, son seres humanos y que también viven, o sea, ustedes viven. Tengo varios amigos sacerdotes, de hecho mi padrino, que espero que vea este programa, Juan Luis Arbeláez, no sé si lo conocen, es mi padrino, y yo siempre me dice, no, en Semana Santa estoy full, porque o sea, sé que en los momentos que los sacerdotes están súper ocupados. Pero más allá de eso, de cómo viven la Semana Santa, ustedes han vivido las tradiciones de la Semana Santa en nuestro país, en Venezuela. ¿Cómo son esas tradiciones? ¿Cómo las han vivido? No solo como sacerdotes, que de repente tienen que organizar la procesión más bella, la más grande, donde quizás hay personas que nunca van a misa, pero van el miércoles santo vestidos de morado, o van a ir el sábado de gloria, que llamamos sábado de gloria, para bendecir el agua. O sea, ¿son tradiciones venezolanas o son parte de la iglesia? O sea, que quisiera que ambos me dijeran su visión sobre eso, y luego conversamos de qué hace cada uno para ya ir cerrando. Bueno, normalmente la Semana Santa es un tiempo de encuentro, siempre. ¿Por qué? Porque no es tan solo un encuentro entre nosotros como personas, sino es el encuentro en que Dios viene para encontrarnos, ¿no? Dios sale a nuestro encuentro. Y yo creo que es una ocasión dentro de las tradiciones familiares. Me imagino que tú también, un zuliano y un andino. Yo nací en Cuchillas, pero me crié en la zona sur del lago. O sea, son yo soy como Maragocho. Los dos son gocho. Y en la Semana Santa... ¿Vos sos de San Cristóbal? Yo soy de San Cristóbal. Y en Semana Santa en los estados andinos se vive con mucha pasión, feligresía, ¿no? Se aprovecha para no he estado en Semana Santa nunca en los Andes, pero sí me han dicho como que tienes que ir, pero no he estado todo. Muy linda. Sí, normalmente la familia se reúne y también se asiste a las procesiones, comenzando con el Domingo de Ramos, pero anteriormente el viernes de Pasión. Algunos dicen concilio. De concilio se le dice, también se le dice de Pasión, o viernes de la Dolorosa, que también un poquito se le da eso, ¿no? Y luego se inicia con el Domingo de Ramos, que bueno, yo me acuerdo que en mi infancia nosotros nos íbamos para allá, que nos dieran una crucecita con el ramo y todo esto, y ponerla después en la casa, ¿no? Detrás de la puerta. Detrás de la puerta, sí. Entonces, pero la idea de esto es celebrar con el Señor, que va entrando en Jerusalén, pero que va entrando en nuestra vida. Entró por Betfagé y entró de la manera más humilde. Jesucristo no entró vestido en un corcel, montado en un corcel, ni vestido con capas, no, sino en un asno, ¿verdad? Y el más pequeño, que era como lo inocente que reflejaba allí. Entonces, cuando Jesucristo entró allí, esa realidad de la entrada de Jesús en Jerusalén es la entrada de Jesús en nuestra vida. Sí, y hay que rescatar también varias cosas aquí sobre la Semana Santa y las vivencias en diferentes sitios, no solo a nivel personal, sino también la sociedad cómo la vive, ¿no? Y, por supuesto, hay que apuntar
las actividades propias litúrgicas con lo que ya pasa a ser actividades de religiosidad popular. Sí, porque tradiciones. Sí, porque por ejemplo, en toda Venezuela no se hacen el llamado los 7 potajes. No sé cómo es. Es una mesa que ponen, entonces hacen 7 platos diferentes, invitan a comer. Bueno, no lo conozco. Eso ya es adherido, ¿no? Eso pudiese ser, por ejemplo, una costumbre muy familiar. Se come pescado obligatoriamente, el pescado salado que lo dejan desalando. Sí. Yo he comido, en Oriente se llama, y mi familia lo hace mucho, aunque mi familia es de Guárico, pero está límite con Anzoátegui, entonces lo que le dicen cuajao, que es pastel de chucho también en otras zonas, que es riquísimo. La sopa de pan que se hace en los Andes, la sopa de garbanzos, el pescado, todo eso forma parte de una tradición, si se quiere, culinario familiar. Pero también están las otras tradiciones. Acabas de decir una, por ejemplo, que a veces lo lamentable, y ojalá que quien nos esté escuchando reflexione también estos días, es que convertimos también una especie de arroz con mango, como decimos allá. Entonces, padre, bendígame, y ya quieren bendecir que si el hilito rojo, palma de ojos, que si la azabache, o que si esta cruz yo la puedo poner con un casquillo detrás de la puerta. Entonces ya se comienza la Semana Santa un poco a distorsionar en el aspecto de que comenzamos a hacer, esto se llama sincretismo religioso. Entonces, es que a mí me dijeron que si yo junto esto con el hilito rojo y una penca de sábila y el palmo bendito, no le da mal de ojo a mi nietecita que... Entonces, aquello, uno dice, ¿en qué estamos convirtiendo, ¿no? Porque a veces dejamos de lado lo importante y pongo primero lo que es necesario para mí o en lo que yo necesito creer. Entonces lo importante es que como iglesia, ¿qué acto litúrgico me siento yo llamado a vivir? Que deberían ser todos, porque hay gente que dice, a mí lo único que me gusta, y yo lo decía también de joven, es la resurrección. Está muy lindo que aplaudamos y Cristo ha resucitado, dice San Pablo. Si no ha resucitado, pues vana es nuestra fe. Yo creo y le creo que ha resucitado. Pero también año tras año lo que me explica a mí el acontecimiento de la cruz es que hay que, antes de esa purificación, de ese paso que es la Pascua, antes de la resurrección, y eso lo vemos en la vida diaria, hay una cruz, hay el cargar de la cruz. ¿Cuántas veces tenemos que morir y morir venciendo la tentación? En estos días, comenzando la Cuaresma, se leía el primer domingo de Cuaresma el Evangelio de las Tentaciones y luego el de la Transfiguración. Y eso es como contrapuesto porque uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si esto aquí está revestido de gloria, pero hace 8 días estaba diciéndole al demonio y dándole una respuesta desde la Sagrada Escritura. Bueno, que Dios te va a llevar a esa transfiguración, que la oración transfigura, pero que antes tú tienes que subir a la montaña, y subir una montaña no es fácil. Y acompañar a Cristo muchas veces no es fácil, es que es difícil ser cristiano, es difícil sentir la llamada, responderle y vivir la plenitud. Y precisamente los actos de la Semana Santa y nos llaman a eso. Me gusta mucho lo que dice el padre Giancarlo de la traición, ¿no? Judas hizo todo lo contrario a lo que hizo la Santísima Virgen María. Judas sí tenía su proyecto y dice, yo no. A ver, a lo mejor el proyecto de Judas no era que mataran a Cristo. Los exegetas bíblicos dicen que Judas lo que quería era hacerse al poder por lo menos un tiempo largo, y por eso quería era que solo lo metiesen preso, lo torturaran un tiempo, lo metiesen allí, porque es que el que seguía después de Cristo, que era el administrador de la bolsa del dinero, era Judas. Entonces en las comunidades el líder, pero el que maneja el dinero también tiene un puesto de poder muy, muy importante. Y entonces lo que quería, a lo mejor lo que pretendía él, pero el plan y el proyecto de Dios era otro, ¿no? Y él se dejó usar no precisamente por Dios, sino por la avaricia, por el hambre de poder, de tener, de placer. Por eso va después a los sumos sacerdotes y dice, pero esto no era lo que habíamos pactado. Y estos le dirán, como te pueden decir a ti, cuando el demonio te usa, te puede decir, ¿y a mí qué? Ya tú te dejaste usar, ¿no? Ya tú fuiste instrumento de la maldad. Entonces, la semana, que me gustaba, retomando lo que decía el padre Giancarlo, la traición, o sea, Judas tuvo la posibilidad, me imagino a Cristo mirándolo y viéndolo a su corazón, diciéndole, mira, estás todavía a tiempo, reflexiona, como nos pueden decir a nosotros, cuando rompemos la relación con Dios y decimos, pues no, yo quiero hacer mi voluntad, no quiero hacer el proyecto de Dios.
Y bueno, pasó lo que pasó. Pero eso también nos lleva a meditar, y es que hay dos momentos muy lindos que se pueden poner en comparación con nuestra propia vida. Hay una culpa que destruye y hay una culpa que construye. La culpa que construye se llama acto de contrición, que es ese corazón arrugadito por haber ofendido a Dios, que me duela, ¿sí? Entonces yo le decía a un padre, cuando yo reflexiono sobre mis pecados, yo digo, yo no quiero que la gente se entere si que yo pequé tanto por esto, y después me pregunto, ¿por qué? ¿Por el qué dirán o por qué has ofendido a Dios? Y dolorosamente tengo que admitir que muchas veces por el qué dirán. Por el qué dirán. Me debería importar más porque ofendí a Dios. A mí ya no me debería importar el qué dirán. Me debería importar es que yo ofendí a mi Señor con mi pecado. Entonces, ¿qué fue lo que sintió Simón? Recordemos Simón Pedro, tan envalentonado, decía, yo daré mi vida por ti. Sacó hasta una espada, le cortó la oreja a un soldado. Era violento esa manera de ser pronto, como dicen en España, esa manera de responder. Y Cristo decía, tranquilo, mira, cuando el gallo cante tantas veces me habrás negado tantas. Y cuando él recordó aquellas palabras, lloró tanto de amargura que se arrepintió. Aquel hombre que una vez empezó, me imagino yo que comenzaría a pensar cuando Cristo desde la barca le dice, sígueme y te haré pescadores de hombres, cuando él le respondió, en tu nombre echamos las redes, cuando le dijo, yo sí creo que tú eres el Mesías, pero también las veces que dijo, no, yo no quiero que padezcas, que es la humanidad de hoy. A nosotros no nos gusta el dolor, la enfermedad, la muerte, no nos gusta nada de lo feo. Es más, cuando mucha gente te va a contar tus problemas, tú a veces te sacudes a la gente y dices, ay no, fuera, a mí cosas negativas, nada, yo quiero todo, buena vibra, positiva. No quiero esas malas energías. No quiero esas malas energías. Pero es que tu vida está pasando también por un desierto y también te duele y también tienes dolor físico, espiritual. Y esa culpa lo construyó y sintió tanto llamado fuerte que fue el primer papa. Ahora, la culpa, el acto de atrición, es decir, cuando yo siento culpa, pero además no me enojo porque he fallado, sino que no me da dolor porque he ofendido a Dios, sino me enojo porque he fallado. O sea, digo, pero ¿cómo si yo soy tan inteligente? ¿Qué fue lo que sintió Judas? Esa soberbia lo llevó pues a quitarse la vida, porque sintió tanto dolor por haber fallado en su plan que no sintió la misericordia del Señor tocándolo. Eso es otra cosa hermosa para reflexionar en Semana Santa. ¿Cuántas veces nosotros sentimos actos de atrición y la soberbia y la prepotencia nos ganan? ¿O cuántas veces, ojalá hay muchas, sentimos dolor, esa culpa que construye, que es un acto de contrición, pedimos perdón, creyéndole al Señor que nos ha perdonado, como a la mujer pecadora que le dice, mira, ya no está, tu historia de vida ya se fue, levántate, no lo vuelvas a hacer por tu bien y vete en paz. Amén, así y que en la Biblia, como en la realidad, las personas que se han arrepentido han tenido una mejor vida en Jesús. San Agustín, San Francisco, ¿cuántos santos de la mujer que rompió el frasco de alabastro para ponerle el samaritana, perfume que lo leemos estos días, la samaritana. Todos los que han tenido un arrepentimiento no han bajado su autoestima, sino han recuperado la fe en Dios y en sí mismo para una nueva misión. Es así. Mira, ya vamos a ir cerrando este episodio de Semana Santa, de cómo vivimos esa Semana Santa, y de verdad ha sido hermoso poder escucharlos a los dos, pero no quiero sin antes, luego de que tengan un mensaje final y la bendición a con la gente podcast de en Semana Santa, que me cuenten qué están haciendo cada uno de ustedes. Aquí veo que nuestro padre Giancarlo Benítez tiene 2 libros, no sé si tiene más, pero al menos estos dos que están publicados, por lo menos que nos trajo hoy. Se llama De lo mítico a lo místico y Cicatrices invisibles para sanar las huellas que moldean tu presente. Entonces me gustaría que me hablara brevemente de ambos y un mensaje final para abrir la Semana Santa. Sí, mira, De lo mítico a lo místico es el segundo libro que yo escribí, y bueno, yo cuando estaba estudiando filosofía recuerdo que un profesor nos hablaba de las mitologías griegas para que nos decía, por lo menos conózcanla, para que ustedes tengan una idea de qué hay allí y qué analogías hay en el cristianismo. Entonces, en este libro, De lo mítico a lo místico, pues yo quise plasmar eso, cómo los autores griegos
plasmaron algo de lo cual nosotros tenemos elementos en común, ¿sí? Y esto pues me ha gustado y ha gustado a muchísimas personas y bueno, pues también tuve un orientador que me guió cómo escribir este libro. Y luego que acaba de salir, está como el pan caliente salido del horno. ¿Ya lo bautizó? ¿Qué bautizó? Todavía no. Se llama Cicatrices Invisibles. Nosotros normalmente cuando tenemos alguna cicatriz en la piel decimos, recuerdo el golpe o la cortada o la operación, ¿verdad? Pero ya hay cicatrices en nosotros que se han borrado, pero que también han dejado una marca en nuestra historia. Y allí, en ese recojo, algunas acciones tanto vividas en nuestra infancia, que moldean nuestro presente, como también acciones en el presente que poco a poco son el resultado de aquellas cicatrices vividas en nuestra adolescencia, juventud, ¿por qué no en la infancia? Cicatriz Invisible, pues está gustando a muchas personas porque precisamente la portada tiene una mano un poco agrietada y la mano inocente de un niño. Y es eso, es recuperar nuestra esencia. Dios nos creó para la felicidad, no para la esclavitud. Y termina con el capítulo 10 dedicado al jorobado de Notre Dame. Tiene un relato, ahí hay algo en esta película que hemos visto nosotros y que nos muestra de cómo hay una belleza que buscar. Esa belleza se busca en el corazón, desde Dios. ¿Y dónde lo podemos encontrar para comprarlo? Pues mira, están por Amazon. Prontamente vamos a tener una presentación, pero están por Amazon. Nos invita para hacerlo. Bueno, excelente. Y Fray Marcos, o sea, este sacerdote no solo es muy conocido también, al igual que usted, en las redes sociales, y es importante hablar de eso, porque a veces cuando tenemos muchos seguidores tenemos que llevar, o sea, yo creo que predicar en este caso de la misión que Dios le ha dado, y fue conocido por Masterchef España, ¿no? Yo creo que eso fue lo que él hizo. Toda Venezuela estaba muy pendiente que, mira, vamos a apoyarlo. Entonces, y España en general, por este representante nuestro. Entonces, más allá de esto, de lo Masterchef, que si quiere puede brevemente contar esto, la experiencia, ¿qué hace Fray Marcos? Bueno, ahorita predico y cocina. Me tiene que, o sea, yo como poco, pero si quiero probar la comida de Fray Marcos, tiene que invitarme. Hay parroquias a veces que organizan actividades con la feligresía y cocino y voy predicando, ¿no? O en eventos especiales de las parroquias, el día de su santo patrono, me han invitado a varias ciudades aquí en España. Y luego también, bueno, trabajando en un proyecto que se llama Predicocinando para las redes, en donde yo pueda hacer unas especies de reels que decías, ¿no? Alguna receta sencilla. También estoy organizando una especie de proyectos de retiros de cocina, pero cocinando para el alma, ¿no? Me gusta eso. Porque la vida es una receta. La vida es una receta y hay que tener mucho cuidado con los ingredientes que le vayamos poniendo a esa receta. Para presentarle un plato bonito, bien servido al Señor, hay que ser verdaderamente sal. Y esa luz, que ese fuego, pues hay que saberlo ir poniendo todos los días, porque el que también se vuelve mucha sal, también desequilibra un poco, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy en eso, en la promoción vocacional, buscando jóvenes que quieran ser frailes, que quieran o que sientan el llamado del Señor a ser frailes dominicos aquí en España. Con un grupo de jóvenes, estoy de vicario parroquial, bueno, ayudando ahí en el convento en lo que pueda, porque vivo con frailes bastante mayores de aquí de España, entonces arrimando el hombro, como el Cireneo a propósito de esta Semana Santa. Y precisamente hablando del Cireneo, usted y yo podemos ser el Cireneo que el Señor esté necesitando hoy día. Ese es un ingrediente principal que hace falta, mucha falta hoy. En esta sociedad. Después del COVID, pues la gente decía, ojalá que la humanidad cambie. Estamos viendo resultados que uno, por lo menos yo me pregunto y digo, ¿hemos aprendido? ¿Sí será que hemos aprendido un poco? El Papa Francisco siempre ha denunciado este tema de la poca solidaridad, el sentido de la solidaridad, y lo lleva al estado de la indiferencia. Ya ha dicho varias oportunidades. Al mundo a lo mejor no lo acaba el odio, sino la indiferencia. No seamos indiferentes ante el dolor del otro, que comienza con una oración. A veces uno dice, pero padre, es que yo tampoco tengo dinero, ¿qué le voy a dar yo a la gente? Pero sé que la gente espera de mí lo que esperaría de un sacerdote, que los encomiende. Y en eso pueden estar completamente seguros, mis amados venezolanos que nos están escuchando, que todos los días al levantarme, mi primera oración es por Venezuela, por quienes están pasándola mal, por quienes están enfrentando
a la sombra, a la mentira y a la corrupción, venga de donde venga. Aquí no se trata de que estos son los buenos, estos son los malos y así aquellos sean los malos, pero como son los míos yo me voy a hacer la vista gorda, sino que el Señor les acompañe y sobre todo con el pueblo sufriente, con el que es usado y utilizado día tras día solamente por los intereses personales y la ambición de un grupo para hacerse o seguirse haciendo del poder, pero que el pobre sigue siendo a veces más pobre, no solo en lo material, sino lo más feo y lo más denigrante que yo he visto en estos días es también en lo espiritual. Me aterroriza y me da profundo dolor ver, por ejemplo, los niñitos cayéndose a golpes en los liceos y en los colegios, fruto de que quienes están al frente hacen lo mismo, de que quienes muchas veces, los padres o los mismos responsables de gobierno, lo que hacen es caerse a golpes, denigrar, insultar, calumniar a otro, solo por estar en el poder. Y entonces, ¿qué están mamando nuestros niños? Violencia. Entonces eso es ocupante, más que preocupante, y me ocupa a mí a orar. Y así esa es mi manera de ayudar. Recuerde, la vida es una receta, hay que tener cuidado con los ingredientes. Excelente. Cuidado se te quema, porque yo no me quiero quemar en el infierno. No, ninguno. Me gustaría que ambos le den la bendición y la despedida a este programa de esta edición de Con la Gente Podcast de Semana Santa. Le den una oración, que hoy hemos hablado de eso, para todos los que nos están escuchando dentro y fuera de Venezuela. Bueno, que el Señor esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Que la luz de Cristo ilumine nuestros corazones, que resplandezca su amor en nuestras vidas y sobre todo en aquellas personas que en este momento están siendo testigos de este diálogo, y que la fuerza de Cristo resucitado siga impulsándonos a vivir con esperanza. Amén. Amén. Y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. Amén. Gracias, Xiomara, a ti y a tu equipo. A ustedes por invitar a todos a llamar a Jesucristo, ese llamado de la Semana Santa y estar con la gente. Ustedes son con la gente y entre la gente siempre. Así está Cristo entre nosotros. Gracias.